Ya está disponible en el foro el capítulo, para que se pongan presentes el capítulo 26 y 27, 25 y 26. Ya está disponible. A terminar el capítulo voy a habilitar los exámenes de dichos capítulos y los exámenes correspondientes al módulo 20 del 14, creo que es del 14 al 10 y al 26, que sería el examen que tienen, que le da, que le dice en la plataforma, le dice que es un examen, vamos a ver, ¿cómo dice? Final, examen final, cada capítulos 15 al 26, que tienen que rendir después de rendir el 25 y el 26, le va a habilitar la plataforma automáticamente para que puedan rendir ese examen. Y la próxima semana estaríamos viendo qué hacemos. Ahora vamos a ver el capítulo, vamos a decirle, final, que es el capítulo de virtualización. Bueno, que más que menos todo ya, en algún momento ya hicimos virtualización de algo, entonces ya tenemos un poco, por lo menos, la idea de lo que es la virtualización. En este capítulo vamos a estar viendo unas que otras tipos más de virtualizaciones que por ahí puede que no conozcan, pueden que ya estén conociendo. El tema de virtualización creo que apareció en el 2007, 2008, empezaba ya a tener más auge. Ya desde antes ya se hacía la virtualización, pero eran muy pocas las empresas que ofrecían este tipo de servicio. Una vez que se vamos a decir, la gente, las empresas se dieron cuenta que era más rentable tener un equipo potente y con almacenamiento bastante generoso y tener ahí máquinas virtuales que hagan, pequeñas máquinas virtuales que hagan distintos tipos de trabajo. Es que las máquinas virtuales, como se conocen, se fueron expandiendo, ya que el hardware no estaba muy limitado por o sea, la limitación era el host o la máquina que, o las máquinas que hacen de host para las distintas máquinas virtuales. Esta fue evolucionando hasta lo que en algunos casos se tiene, como decirle, en Red Hat, el Virtualization está en la versión 4 y se puede agregar discos en caliente a la máquina virtual sin necesidad de reiniciar. Se puede agregar tarjeta de red también, o sea, cosas que anteriormente no. Pues, si uno quiere hacer eso vamos a decir, en VirtualBox no puede, ¿no? Agregar un disco duro, agregar algo estando la máquina prendida, no. Hay que apagar y hay que prender. A nivel de empresas, lo que es Red Hat, Windows, creo que no sé. No estoy muy seguro. Al menos el último televisor que he visto había que apagar y hacer las modificaciones que uno quería hacer. Lo que es VMware creo que también ya soporta en Hot Plug, poner en caliente algo estando prendido. Y esos son los más conocidos, ¿no? Así que vamos a ver qué hay más. Pero básicamente lo que se trató de hacer es abaratar costos y el comprar varios equipos, varios servidores es más caro y a la larga es más, o sea, menos ecológico también porque se consume más energía, genera más calor. Entonces la mayoría tiende a tener servidores tener servidores grandes, en lo posible dos o tres, y después tener equipos virtuales que hagan realmente el trabajo de la empresa. Una forma más eficiente y se ahorra más espacio también. Tenemos que después de las máquinas virtuales aparecieron lo que se llaman contenedores también. Hay Los contenedores ya es un concepto que vamos a ver más adelante. En tema de la máquina virtual, existen dos tipos de virtualización.
Acá se está hablando de lo del tipo que es, vamos a poner un ejemplo. Microsoft es un tipo de hipervisor donde primero se instala el sistema operativo base y después se instala el rol de hipervisor. En cambio, Linux, VMware y creo que hay otro, no creo el nombre ahora, uno puede instalar directamente el hipervisor en el hardware. Previamente tiene que ver la documentación, o sea, lo que tenemos que hacer es leer la documentación. Si el hardware en el cual estamos tratando de instalar es soportado, porque si tenemos un hardware demasiado nuevo, puede que la versión del hipervisor que esté ahora puede que no funcione algo. Se puede dar el caso. O si es muy viejo nuestro hardware, no, por ahí tampoco va a instalar porque ya no es más compatible, vamos a decir. Pero es muy raro que ocurra eso. Entonces, está el virtualización, que es en el caso virtualización del hardware, que se instala directamente sobre el hardware, tiene su pequeño sistema operativo y ese es el que gestiona, vamos a decir, el hipervisor. Después tenemos el hipervisor que se instala, que es un software, que es lo que conocemos como vamos a ver, el VMware Workstation, el Open VirtualBox, el de Microsoft, que es el Hyper-V, que son todos virtualizadores, al menos para lo que es computadora de escritorio, son software que se instala primero, o sea, se instala sobre el sistema operativo. Y los supervisores se encargan de crear todo lo que se necesita, ya sea almacenamiento, puertos de entrada, salida, red, todo eso, ya es el supervisor el que se encarga de gestionar en la máquina virtual. Básicamente es así como tenemos el hardware, el hipervisor, las VM y las apps que cada uno maneja. Tenemos el WebOS virtual, ¿no? Hardware, o sea, todo lo que nosotros ya podemos desplegar, inclusive podemos tener un template si es que soporta nuestro hipervisor, si aplica todo eso soporte. Podemos ya tener eso hecho una máquina tipo un template y si necesitamos desplegar 5 o 6 máquinas rápido, con ese template podemos hacer ya rápido. Entonces, para que tengan en cuenta, así sería básicamente como se ve una máquina virtual. Está el hardware, en algunos casos hay un sistema operativo que está corriendo antes del hipervisor, después está el hipervisor. Esos son los dos únicos casos que puede variar. Usualmente lo que tienen un software como hipervisor o son, vamos a decir, para desktop o es el Hyper-V de Microsoft que tiene esa particularidad. Está haciendo mención a lo que le comenté, que hay dos tipos de métodos para instalar un hipervisor. El tipo 1, conocido como hipervisor bare metal, o lo que se instala directamente sobre el hardware, es lo que estaba diciendo. Uno puede, en VMware, la versión que es para servidor, trae su propio instalador y eso se instala dentro de una máquina, dentro del hardware mismo. Lo mismo que Linux en su versión, ya sea Red Hat o Red Hat, creo que sí, al menos de Red Hat conozco que tiene su, su instalador para instalar directamente el Red Hat Virtualization directamente sobre el hardware sin que tenga algún sistema operativo preinstalado. Y luego tenemos el tipo 2, vamos a decirle, que también es también llamado un hipervisor hospedado. ¿Qué quiere decir eso?
que uno primero instala el sistema operativo y luego instala el hipervisor, ya sea el VirtualBox, el VMware, el Hyper-V, si es que nuestro coge un Windows, el QEMU o Libvirt para Linux, que también se puede hacer una instalación en un CentOS o en un Fedora ya instalado. Podemos instalar el Libvirt barra QEMU para que funcione la parte de virtualización en Linux. En esto básicamente no hay ninguna ventaja o desventaja. Por ahí la ventaja que habría del bare metal sobre el hospedado, vamos a decirle, es que ya se instala solamente los componentes necesarios para el hipervisor para que funcione. En cambio, si uno instala primero el sistema operativo y después instala el rol en Microsoft, sería el rol de hipervisor, o en caso de que tenga otra cosa y vamos a hacer como un servidor de virtualización, por ahí vas a tener que desinstalar alguno que otro paquete que tiene el sistema base, vamos a decirle, que no son necesarios para el hipervisor. O que puede entrar también en conflicto con el hipervisor. Entonces, básicamente lo que le estaba diciendo hace rato cuando le mostré la imagen era que la estructura de un bare metal es hardware, bare metal hypervisor, las máquinas, la VM, el sistema operativo, el hardware y la app. Básicamente eso es todo igual. Pero si tenemos uno que es hospedado o uno que se instala mediante un software, tenemos que el hardware, luego tenemos el sistema operativo que hace de host y el software que es el VirtualBox, Hyper-V, lo que fuere. Y después están las máquinas virtuales y las aplicaciones que ellos publican o gestionan. No hay mucha, o sea, es un paso más nomás que tener un host instalado primero. Y así como fue creciendo el uso, también fueron apareciendo nuevas tendencias, vamos a decirle. Una de las tendencias fue el uso de Docker o contenedores, perdón. Ahora primero contenedores. Y los contenedores es solamente publicar algo, ya sea una aplicación con los recursos necesarios para que funcione. No hace falta tener toda una máquina, vamos a decirle, una máquina virtual corriendo para que funcione. Simplemente se ejecuta el script o el programa que corre la máquina al contenedor y eso se despliega y ya está la máquina o la aplicación corriendo, vamos a decirle. No hay mucho uso de recursos, vamos a decirle, una forma de que los contenedores, tabla que permiten a los diseñadores eludir los sistemas operativos tradicionales y acceder a los recursos informáticos de manera diferente. Lo que pasa es que ahí ya no se usa más, vamos a ver, el concepto de una máquina, sino que se usa más el concepto de una aplicación que va a tener ya su recursos, vamos a decirle, necesarios para que corra solamente ese recurso. No va a ser una máquina virtual o la aplicación no va a estar compitiendo con otros recursos innecesarios, sino que directamente va a ser lo mínimo necesario para que funcione esa aplicación. Entonces, si tiene algo así, se tiene el hardware, el host OS, en este caso
se necesita un sistema operativo, después se instala el Docker Engine y directamente ya son aplicaciones. Y cada aplicación va a tener sus distintas necesidades, ya sea que uno va a estar corriendo un JBoss que va a estar publicando un web service, entonces lo único que necesita es un JBoss, el protocolo que esté habilitado para que salga o para que corra. En otro solamente puede ser un Apache que necesita solamente una página web, o sea, un servicio de página, un servidor de página web donde va a estar alojado en una página web. Otro puede ser unos servidores, contenedores para desarrollo de aplicación. Entonces los desarrolladores, una vez que usen todo, una vez que ellos digan, bueno, ya se hizo todas las pruebas o el desarrollo que necesita, uno apaga eso y ya deja de consumir recursos, no es que siempre tiene que estar encendido. Entonces así es como funcionan los containers, vamos a decirlo. Bueno, acá después de que se lanzó esto, fue un boom, claro, vamos a decir, que se empezó a usar, o sea, las grandes empresas o las empresas que buscan ahorrar eso en consumo energético y en refrigeración, porque también cuando tenés menos servidores, pues menos es lo que tenés que enfriar, vamos a decir, si tenés muchos servidores, es mucho más lo que tenés que enfriar para que tu data center esté funcionando. Entonces, también el consumo es menor y puedes preocuparte por otras cosas al virtualizar. Y al tener contenedores, el doble de espacio, o puedes tener mucho más, inclusive que teniendo la virtualización. Pero también tiene su contra. Eso es lo que vamos a ir viendo. Ahora, lo pro es que tenés usar menos recursos físicos de las máquinas virtuales, inclusive ofrece mayor confiabilidad y escalabilidad, perdón. También requiere menos almacenamiento debido a su naturaleza, que es liviano. O sea, todo eso son, vamos a decirle, pro. También podríamos poner el tema del uso energético, ahorro de calor y todas esas cosas que eso las empresas que tienen, vamos a decir, tienen 5 servidores grandes y después tienen una granja distribuida en esos equipos de 100 o 200 máquinas virtuales o contenedores. Un ahorro increíble están haciendo para enfriar 5 servidores. Es mucho menos que enfriar 20 servidores de los normales, vamos a decir, los convencionales, y todo lo que conlleva o el uso energético. El lado negativo es que los contenedores ejecutan directamente sobre el hardware, pueden requerir un esfuerzo considerable para mantener la seguridad, porque hay muchos sitios maliciosos que explotan vulnerabilidades de los contenedores. Entonces hay que tener mucho cuidado para evitar que un atacante use alguna vulnerabilidad de algún contenedor y pueda escalar privilegio hacia nuestra máquina física, vamos a decirle, y pueda tener acceso total a nuestra red. Entonces es bastante más complejo el tema de tratar de brindar seguridad en ese sentido. Pues tenemos que configurar bien los recursos compartidos, porque como el motor corre en contenedores, se debe ajustar para evitar la interferencia entre contenedores, que no sea que nuestro web service de JBoss esté consumiendo todos los recursos y nuestra página, nuestro Apache quedó ahí sin recursos, o la máquina que le desplegamos para los desarrolladores está consumiendo toda el CPU porque están
lanzar un proceso de una prueba en base de datos y consumir todos nuestros recursos. Entonces, las tareas que tenemos es bastante más compleja en este sentido de que vamos a tener que definir bien los parámetros de configuración para las máquinas, los contenedores, vamos a decirlo. Y también si tenemos, por ejemplo, un espacio donde los desarrolladores o los diseñadores o los analistas de sistemas tienen permitido crear sus propias máquinas, sus propios contenedores, eso se puede explotar mal porque va a ser más fácil que se salga de control, ya que no sabemos cómo crearon, cuándo crearon, si están usando, si no están usando. O sea, ya se escapó totalmente de nuestro control. Ya puede haber un desbordamiento de todo eso. Entonces, tiene sus pros, que tener ligereza, rápida puesta a producción, solamente tener un template en donde vas configurando qué va a hacer, qué recursos va a usar, cuánto memoria, cuánto disco, cuánto de esta cosa, qué red va a tener y le das lanzar vamos a decir, desde el management que tiene la página. O usualmente un dashboard en una página web y se despliega ya y la máquina ya está ya desplegada. Así como se desplegó rápido, uno puede desplegar 10 máquinas en caso que, por ejemplo, vencimiento y tenés que tener disponible, tu web service está reventadísimo porque se está pagando a full, entonces te dicen, bueno, vamos a disponibilizar 10 máquinas más para que el web service trabaje más ligero, más rápido. Entonces, en ese sentido es buenísimo, pero también tiene que tener en cuenta que si desplegas 10 máquinas y no pensaste o no se pensó antes que se podría necesitar la necesidad de que se desplieguen más máquinas si no se configuró primero un IP que va a ser de balanceador, que va a ser que tu aplicación pueda trabajar como un balanceo, entonces puede que tengas instalado la posibilidad de tener tu contenedor, pero tu aplicación no está preparada o la red no está preparada, puede que no funcione también. Pero es bastante más sencillo la vida si funciona bien. Sí funciona bien. En cuanto a opciones de máquinas o de virtualización, tenemos bastante. Tenemos para elegir la que nos guste de todos los colores, siempre y cuando sepamos, o sea, si se trata de una virtualización que vamos a hacer en nuestro entorno de trabajo, vamos a decir, nuestra máquina de uso cotidiano, la decisión es nuestra. Nosotros podemos elegir el hipervisor que podamos usar. ¿Qué podamos usar? Digo porque por ahí uno dice, bueno, yo quiero usar el VMware, pero el VMware para escritorio tiene un costo. Puedes usar la versión free, pero solamente te permite, creo que hasta correr una máquina, tener una máquina corriendo. Esa es la limitación de la versión free, la versión que te permite usar sin pagar. Puedes usar el VirtualBox, si es que tenés Linux, se puede instalar en Linux VirtualBox tranquilamente. Si tenés Windows también corre. Ahora el Mac nunca usé, o sea, nunca tuve una Mac, así que no sé si corre ahí. Después tenemos otros virtualizadores que vamos viendo ahora. Como dije, tenemos primero el VMware, que es una plataforma de la más antigua, que es, y es la que más se conoce, creo que es propiedad de Dell, desarrollado y mantiene una amplia gama de tecnología de operación. En ese sentido, el VMware creo que es una de las mejores, si no es el mejor, está ahí mismo. Plataformas para empresas, a nivel empresarial. Son bastante robustos y si tienen una oportunidad en algún momento de certificar algunos,
algo de VMware, sí o sí van a conseguir trabajo en cualquier lado. Así como Linux es muy pedido también las certificaciones de LPI 1, LPI 2, inclusive LPI 3 en algunos lugares he visto que piden las empresas, también te piden tener conocimiento de VMware. Entonces, si aparte de este tienen la oportunidad algún día de hacer algo, también muy bien. Fue bastante usado a nivel mundial luego el VMware. Después tenemos la virtualización de KVM, que sería la que usa Linux, que usa KVM. Eh, Se basa básicamente o sea, usa el kernel de Linux. Entonces, como el kernel de Linux ya carga los drivers, entonces la emulación del kernel, o sea, el tema driver pasa fácil porque ya el kernel de Linux ya lo cargó. Entonces el KVM lo que hace es el kernel virtual machine, lo que hace es toma esos drivers y lo gestiona también para presentarlo a las máquinas virtuales. Básicamente eso, y tener tener webs, pero usar solamente KVM se necesita un gestor de máquina virtual que es el QEMU. En algunos casos, KVM en SUSE creo que usa para su virtualización Enterprise, para virtualización. Y básicamente para que funcione bien, vamos a decirle, se necesita, o sea, puede usar solamente KVM, pero va a necesitar conocer mucho del comando. También puedo instalar un gestor si hay que tener un entorno gráfico. Pero básicamente es bastante estable, muy estable, ya que se carga con el kernel de Linux y no es una aplicación o un software que se instala, sino que ya se integra directamente con el kernel. Tenemos el Zen, que es un proyecto de hipervisor de código abierto, considerado tipo 1 o bare metal, se ejecuta directamente en el hardware. O sea, uno descarga la ISO, vamos a decir, porque seguramente es un ISO, y lo instala directamente en el hardware como si fuese un sistema operativo, y usa un kernel de Linux también. O sea, tiene un kernel de Linux, creo que tiene una forma de levantar entorno gráfico, pero es muy limitado, y se usa mayormente en máquinas bastante interesantes son. Este, lo que sí van a encontrar es el único que es de código abierto, o sea, que es un código abierto que uno puede descargar y tiene soporte por la Linux Foundation. Bueno, lo que le decía, Hyper-V es un producto de Microsoft. O sea, un Windows 10 creo que ya trae, 8 no sé, pero Windows 10 sí sé que trae el Hyper-V ya como un programa ya ahí, que uno tiene que levantar una opción para levantar. Es del tipo 2, o sea, primero hay que instalar un sistema operativo y después se instala el Hyper-V, o se agrega el rol de hipervisor y se ejecuta en la máquina virtual. Básicamente es compatible con Linux, Windows, cualquier, cualquier ISO que descarguen de algún sistema operativo
posiblemente va a funcionar. Estable, en Microsoft es bastante estable, vamos a decir la verdad, es estable, funciona bien, hace lo que tiene que hacer. Y nada, si le toca algún día trabajar con él, es bastante fácil también e intuitivo de usar. Puede correr máquinas Linux, Windows o cualquier máquina que le pongan básicamente. Después tenemos la VirtualBox, que como vimos también es del tipo 2, es uno que uno descarga de la página de VirtualBox, la versión que sea compatible con su sistema operativo y instala y funciona, vamos a decirlo. Básicamente lo único que tienen que tener es, o tienen que tener en cuenta es el recurso, van a necesitar tener memoria o bueno, memoria de CPU como todo host para poder virtualizar. No recomiendo mucho este para uso corporativo, vamos a decirle, para uso de máquina empresarial, pero si te toca trabajar en una empresa y tenés que trabajar con VirtualBox, van a tener que trabajar con él. Pero no lo recomendaría como un hipervisor para una empresa, vamos a decirlo. Está limitado por el tema de que si necesita agregar algo a una máquina virtual, la mayoría por lo menos de los hipervisores que vimos en sus nuevas versiones ya soporta el Hot Plug. Quiere decir que uno puede simplemente agregar un hardware y ya la máquina virtual lo va a detectar. En caso de las máquinas de este tipo de VirtualBox hay que apagar el equipo, prender el equipo y ahí trabajar sobre lo que uno configuró o agregó, si agregó una tarjeta de red o agregó un disco duro. Y el Docker es el motor que usan los contenedores para permitir que se creen aplicaciones contenerizadas, vamos a decirle. Es lo que se conoce, es lo que se manejó. Es, mm, básicamente también, no sé si puedo decir tipo 2 o tipo 1 porque está ahí, se le requiere alguna que otra configuración, pero básicamente lo que te permite es el Docker es tener todo containerizado tus aplicaciones. Una vez que se configuró bien, se usa un entorno web, porque es la última vez que he visto era web, no sé qué ha cambiado algo, pero se instala, se levanta en un puerto, uno entra por vía HTTP a ese puerto o ese IP y empieza a gestionar sus máquinas, sus contenedores, vamos a decir. Pues, y este sería Kubernetes, sería algo que se integra con Docker. Fue desarrollado por Google en el 2014, ya tiene 10 años cumple, ya viene. Es un producto de entorno de gestión centrado en contenedores, básicamente uno tiene un máster y después tiene nodos de Docker y dentro de los Docker pueden tener los pods o los containers y así ir trabajando, tipo segregando más de un orquestador, es el Kubernetes, la palabra orquesta por eso está ahí, porque es un orquestador de los recursos. Él se encarga de gestionar los recursos para que el Docker pueda gestionar los containers adecuadamente. Y más que
Ahora no sé qué tan actualizado está, o qué tan en uso está el Kubernetes, pero sí sé que el container está bastante más, el Docker está bastante más puesto en funcionamiento. Creo que es un agregar un paso más al Docker, a los containers. Y si no tenés mucho espacio, tener un Kubernetes medio que te queda corto, vamos a decir, con tu container después. Pero funciona bastante bien también. Llegué a usar, a probar, no a usar. Y después tenemos lo que está muy de moda, el IaaS, que es infraestructura como servicio. Entonces, aquí básicamente lo que nosotros podríamos, el ejemplo que más se me ocurre es los sistemas en la nube, vamos a decirle Amazon, la infraestructura de Amazon para nubes, el AWS creo que es, el, lo que sería también el servicio de Google para gestionar máquinas virtuales en la red, en la nube, y todo eso es lo que es, vamos a decir, el cloud infrastructure, todo lo que ya está en la red y que ya no esté más dentro de nuestra infraestructura. Y la infraestructura ya es como un servicio para nosotros, es algo que nosotros consumimos, tenemos acceso ya sea por una contraseña o usuario y contraseña y ahí accedemos a nuestra plataforma, o si no, como tienen algunas empresas, tienen una infraestructura híbrida, quiere decir que la mitad de su infraestructura está en la nube o parte de ella y la otra parte está en la empresa, vamos a decirlo. Lo que La ventaja principal de este tipo de servicio, o sea, este tipo de infraestructura, es que los problemas de hardware o de disponibilidad del servidor ya no es más problema nuestro, es problema de la empresa que nos brinda el servicio. Nosotros tenemos ¿cómo decirlo? Una parte de responsabilidad que va a ser la parte de la configuración para que la máquina que estén ahí funcionen y, como siempre, tener pagado el servicio. Todos estos servicios son todos pagados. O sea, la facilidad que tenemos es que podemos conectarnos ya sea de un desktop, sin client, una laptop o desde una tablet o un móvil a la infraestructura si es que tenemos acceso desde ese dispositivo. Así. Se ahorra, nuevamente, se ahorra aquí espacio, comprar hardware que cada 5, bueno, 5 es lo recomendado. Si la empresa compra un servidor, la garantía de ese servidor y la vida útil de ese servidor, vamos a decir, en lugares de primer mundo, vamos a decir, es de 5 años. Después de 5 años ese equipo ya no es más confiable, entonces se tiene que reemplazar. Porque los propios fabricantes de ese equipo ya dejan de dar soporte a los 6 o 7 años de ese equipo. Ya no sale una actualización de firmware, ya no se fabrican más repuestos, entonces ya es mucho más difícil mantener servidores viejos. Entonces la tendencia es que sea todo a la nube. Si me perdieron. Bueno, básicamente me está diciendo lo que nosotros ya sabemos, pero para que tengan una idea, cuando ustedes van a crear una máquina virtual en un equipo y si tienen Linux como máquina de uso cotidiano, vamos a decir, una desktop, tiene instalado Linux porque en su empresa se usa Linux y tiene que usar todo Linux. Entonces, la forma de que funcione las máquinas virtuales en Linux
tienen que asegurarse dos cosas. Uno, que en el BIOS esté activada la opción de virtualización, o así eso no va a funcionar ni a patada. Y otro, que la CPU tenga, dependiendo de la CPU, el tipo de CPU, tiene que tener dos banderas o flag activadas. Una de ellas es la flag, se llama LM, y la otra sería la BMX. Eso sería lo que sería la flag de la CPU de Windows, o sea, no de Windows, de Intel. En AMD no me acuerdo cuáles eran las flags, pero también creo que uno BTX o algo para que soporte virtualización. Eso es importante saber, porque sin eso, si es que eso no funciona, sin esa flag, por más que la máquina tenga, o sea, en el BIOS soporte de virtualización, si queremos hacer una virtualización con el KVM o el previsor del Linux nativo, posiblemente no va a funcionar por no tener esa placa. Y los hardware para que no funcionen correctamente. Entonces, para que se hagan una idea, nomás que tengan. Entonces, en el concepto de tener un script para inicializar la imagen es más para lo que sea container o Docker o Kubernetes, que ellos sí, uno puede tener un script y correr ese script y ya te crea las máquinas. O sea, uno ya puede armar toda la máquina en un script, ejecutar ese script, corre, despliega. Entonces, no hay necesidad de tener una consola web, vamos a decirlo, para ahorrar más recursos. Así que no tenemos muchos recursos y necesitamos usar container. Entonces se maneja todo por script nomás. Y no necesita ya le puedo decir la máscara IP. O dentro del script le decís que te pregunte qué IP va a tener la máquina, qué DNS va a usar. Entonces eso ya queda ya a criterio de cada administrador cómo generar eso para el tema del script. Máquina virtual, sí, también uno puede correr una serie de comandos para que se ejecute o se lance una máquina virtual, que si hay un comando se puede crear entonces un script y poner una tarea que, si la máquina se reinició, que ejecute ese script con un Chrome, o simplemente se le pone en el init tab con el systemctl, dependiendo de la versión del sistema operativo, systemctl. Entonces ya se levanta automáticamente o ejecuta ese script para verificar si está la máquina funcionando. Y eso fue todo lo que es el capítulo de virtualización. También es un capítulo corto. Y no sé si tienen alguna duda sobre este capítulo. No, profe. De mi parte, nada, profe. No tiene laboratorio, así que no vamos al laboratorio. Directamente tiene examen. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a habilitarle los exámenes del 25 y 26. Y una vez que completen ese examen, ya también le voy a habilitar ya el examen del 15 al 16, o sea, el examen que figura acá final, comprensivo, para que después tengan ya tiempo. Entonces, la otra semana nos dedicamos solamente a Yo, sí, a que completen lo que no tienen todavía completo sus exámenes, ¿cómo decirle? Los exámenes finales, o sea, todavía no terminan los exámenes de los capítulos. Vamos a darle ese tiempo esa semana para que se puedan poner al día y puedan llegar a buen puerto del examen final. Que el tiempo creo que son 15 días lo que me dicen que se puede habilitar, o sea, se puede extender de la fecha del examen, 15 días lo que se puede dejar abierto para que se rinda. Entonces,
salvo que me digan otra cosa lo de la academia.